En Perú, el presidente Pedro Castillo disolvió el Parlamento y a las pocas horas fue detenido por la policía. En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por delitos de corrupción. En Brasil, miles de personas siguen desconociendo el resultado de las elecciones generales y piden en la calle un golpe de Estado. Estos son los síntomas más recientes, acá cerca, de un retroceso en la calidad democrática que se viene verificando en los últimos 2 años. Pero ojo, este declive no solamente ocurre en América Latina, en realidad está dándose en todo el mundo. De hecho, la calidad de la democracia viene disminuyendo en la mitad de los países que se rigen por ese sistema de gobierno. Esa es una de las conclusiones del último informe de IDEA, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, una organización intergubernamental. Según el secretario general de IDEA, Kevin Casas Zamora, la democracia en el mundo enfrenta los problemas más severos desde la década del 30 del siglo pasado. Kevin Casas Zamora, que fue vicepresidente de Costa Rica entre 2006 y 2007, se encuentra en estos días en Montevideo para presentar ese informe y para realizar otras gestiones. Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Profesor Casas Zamora, buen día, gracias por visitarnos. Encantado de estar aquí, Emiliano. Usted conoce de cerca a Uruguay, según recuerdo, ¿no? Algo sé. Tuve la oportunidad y el privilegio de vivir en Uruguay durante 7 meses hace ya unos cuantos años. En el año 2000 me tocó el cambio de gobierno de Sanguinetti a Valle. Y dejé muchos amigos acá y dejé muchos buenos recuerdos, incluido uno que se le mete a uno bajo la piel cuando vive aquí, que es la Rambla. Además lo teníamos de vecino, ¿no? Aquí vivía en el Palacio Salvo, de pura casualidad fui a recalar a un apartamento ahí, así que tengo recuerdos muy lindos de Montevideo. Kevin Casas Zamora es abogado y politólogo. Así es. ¿Y acá preparó su tesis? Así es. Mi tesis doctoral fue una investigación sobre la regulación del financiamiento de partidos en Costa Rica, mi país, y en Uruguay. ¿Cómo le fue con la tesis? Con la tesis bien, y creo que, no sé, mucha gente habrá contribuido en eso, pero me satisfizo ver que al cabo de los años Uruguay introdujo de manera tentativa, incompleta, como todos los países, algunas regulaciones al tema del financiamiento de partidos, porque cuando yo vine aquí en el año 2000 era como el lejano oeste, ¿no? O sea, lo único que había era el pago por voto, pero no había ninguna otra regulación. Volveremos a ese tema seguramente sobre el final de la entrevista. Pero aclaremos ahora, para los oyentes que capaz que se sorprendieron con la sigla y con el nombre, ¿qué es el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral? IDEA es un organismo intergubernamental, como usted lo mencionó, del que es parte Uruguay, eso es muy importante decirlo, junto con otros 33 estados miembros de todas las regiones. Es una coalición muy diversa de estados, desde países enormes como India, Brasil, Indonesia, hasta países chiquitos como Uruguay o Costa Rica o Estonia, que hace básicamente 3 cosas. Por un lado, es un centro de investigación en temas de reforma electoral, reforma constitucional, género en la política, regulación del financiamiento de partidos y crecientemente un trabajo grande que se hace para monitorear el desempeño de las democracias en todo el mundo. Esa es la vertiente de IDEA como centro de investigación, pero además proveemos asistencia técnica en esos mismos temas, y en esa capacidad estamos activos en, 60 países, un poco más alrededor del mundo. Y finalmente, en nuestra condición de organismo internacional también jugamos un papel de convocatoria de diálogos políticos y sociales, donde eso es una parte del trabajo que hay que hacer para apoyar la democracia, que es en última instancia la misión nuestra. Bueno, IDEA elabora su propio informe sobre el estado de la democracia. Lo hace desde el año 2017. Exacto, acabamos de publicar la 4ª edición del informe. Hay muchos índices para medir, para evaluar la calidad de la democracia. ¿Qué es lo que aporta el trabajo de IDEA? Mire, yo pienso que la contribución más importante quizá es el marco conceptual que se usa, por el cual
se pasa como si fuera un filtro una cantidad enorme de información empírica. El informe está basado en datos que cubren más de 100 variables de comportamiento político, de desempeño político de los diferentes sistemas, con datos que van desde 1975 en adelante, actualizados hasta literalmente ahora, y cubriendo 173 países. Entonces realmente es una masa de datos que permite observar de manera bastante certera tendencias en el comportamiento. O sea, qué sé yo, uno puede estar peleado con un dato específico para un país específico, pero es muy difícil pelearse con las tendencias que van mostrando los datos a escala global, a escala regional y a escala nacional también. Y como le digo, el marco conceptual es muy sofisticado, si se me permite decirlo, en el cual se desagrega el concepto de democracia en 29 grandes atributos que son evaluados de manera muy consistente. El oyente tendrá después en nuestro sitio web el acceso a, bueno, por supuesto a la web de IDEA, pero también al último informe. Y allí podrá ver, en particular esto que venía recién comentando Kevin Casazamora, las variables que se toman en cuenta. Pero mencionemos algunas para que el oyente se ubique. Mire, el concepto de democracia nosotros lo desagregamos en 5 grandes atributos. Uno es el funcionamiento de las instituciones representativas. 2, la protección de los derechos fundamentales. 3, el funcionamiento de los frenos y contrapesos. 4, lo que llamamos administración imparcial, que es donde se encuentra, entre otras cosas, el tema clave de los niveles de corrupción. Y 5, los niveles de participación ciudadana en el sistema democrático, ya no solo en las elecciones. Son los 5 grandes atributos que después los desagregamos en 29 subatributos, como le decía. Entonces es realmente un concepto muy comprensivo de la democracia que le da una idea muy completa de lo que está pasando con el desempeño político. En el último informe de la organización que evalúa el estado de la democracia en el mundo en 2021, como ya dijimos, se considera la situación de 173 países. Así es. Allí se concluye que la calidad de la democracia está disminuyendo en la mitad de los países que tienen ese sistema de gobierno. ¿Qué magnitud tiene ese problema en una serie histórica? ¿Cómo llegan a esa conclusión? A ver. Sí, mire, ese es uno de los datos más notables, porque figúrese que nosotros hablamos de erosión del sistema democrático cuando alguno de esos 29 subatributos que acabo de mencionar experimenta un declive sistemático a lo largo de un periodo de 5 años en un país. O sea, alcanza que uno de los atributos que muestre un declive sistemático durante 5 años para que ese país tenga un deterioro en su democracia. Y eso se manifiesta, Emiliano, de manera distinta. En algún país puede ser la calidad de las elecciones, en otros países puede ser la protección de la libertad de prensa, en otros países puede ser la restricción del espacio cívico. Puede venir de diferentes maneras. Lo que es fundamental en el caso de este dato es que la erosión democrática definida así afectaba a un 12% de las democracias hace una década. Esa proporción ha subido al 50%. O sea, ya eso le dice en qué dirección están soplando los vientos, ¿no? 50%. O sea, 50% de los países han experimentado en los últimos 5 años este tipo de deterioro en alguno de los factores. En alguno de los factores centrales al desempeño democrático. ¿Podemos manejar algún ejemplo? Bueno, cuando hablamos de 50%, eso prácticamente incluye toda América Latina y buena parte de... incluso, imagínense que las democracias de alto desempeño, que es un grupo chiquito, que son las que obtienen puntuaciones más arriba de cierto umbral en los 5 grandes atributos, muchas de ellas están concentradas en Europa Occidental. En ese grupo de alto desempeño, la mitad de ellas ha experimentado erosión en los últimos 5 años. Entonces, eso le dice que ni aún las democracias de alto desempeño están inmunes al proceso de deterioro que estamos viendo a escala global. Yo estoy tentado a preguntarle si hay una explicación para ese fenómeno
o si más bien tenemos que ir país por país o por agrupación de países. A ver, esto es, me recuerda aquella frase con la que Tolstoy inicia una de sus novelas de que todas las familias felices se parecen, pero las familias infelices cada uno lo es a su manera. Bueno, un poco, ¿verdad? Las infelicidades de la democracia vienen con características propias en cada país. No obstante, hay factores comunes. Creo que en los severos vientos que está enfrentando la democracia a escala global convergen muchos factores que los ve uno más o menos en todo lado. Primero, hay fuerzas que están, fuerzas centrífugas muy poderosas que están disgregando a las sociedades y les están disminuyendo la resistencia a los proyectos autoritarios. La polarización desbocada que estamos viendo en muchísimos países, en algunos casos, no en todos, pero en muchos casos, alimentada por las redes sociales y por las campañas de desinformación y demás. La polarización, ese es un factor. La polarización, otro factor disgregador muy poderoso son las enormes desigualdades que estamos viendo. Y a eso se suman otros factores como un factor que tiene un efecto tóxico en esto y que lo vemos en todos lados, la corrupción y la percepción de corrupción, que se está comiendo la legitimidad de las instituciones democráticas en todas partes, y una percepción muy extendida de que la brecha entre las expectativas y demandas sociales y la capacidad de las instituciones democráticas para satisfacer en términos de la provisión de bienes y servicios públicos, esas expectativas, esa brecha está creciendo de manera imparable, sobre todo en tiempos de crisis. Añádale a eso un entorno internacional que no es propicio para proteger la democracia. ¿Cómo es esto? A ver. Digo, el precio que pagan hoy los autócratas o quienes quieren convertirse en autócratas, el precio que pagan por las transgresiones de principios democráticos es mucho menor al que pagaban hace una generación. Lo vemos, por ejemplo, de manera muy transparente en un caso que para mí es muy cercano, viniendo de donde vengo, el caso de Nicaragua, por ejemplo. El caso de Nicaragua, no ha habido manera de que la comunidad internacional tenga una respuesta potente frente a lo que ha pasado además a plena luz del día y con una brutalidad escandalosa. Eso es un ejemplo de cómo el entorno internacional para proteger la democracia se ha vuelto más inhóspito. ¿Es el único ejemplo? Para nada, hay muchísimos otros. Digo, nosotros, por ejemplo, en IDEA teníamos nuestra oficina nacional más grande en Myanmar, donde, como se sabe, ocurrió un golpe militar a principios del año anterior. Tuvimos que cerrar la oficina. Y pese, Emiliano, pese a digo, es un caso que no debería ser tan complicado. O sea, un golpe militar puro y duro en el cual el poder militar empieza a masacrar su propia población. Y sin embargo, no ha habido una reacción de la comunidad internacional que permita augurar ningún cambio en la situación política de Myanmar. No ha habido un solo gobierno en todo el mundo que haya, de lo que me acuerdo hasta en este momento, que haya reconocido como gobierno legítimo al gobierno que está operando en el exilio, que viene de las fuerzas que fueron democráticamente electas en la elección que cancelaron los militares antes de dar el golpe. No ha habido un solo gobierno que haya reconocido a ese gobierno en el exilio. Entonces, eso le dice que el clima internacional no está ayudando para proteger la democracia. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el doctor Kevin Casas Zamora, que es el secretario general de IDEA. IDEA, una organización intergubernamental, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Estamos conociendo algunos pasajes, algunas conclusiones de su informe anual. ¿Cómo decirlo? ¿Pesimista? ¿Preocupante? Sombrío en términos generales, pero no exento de buenas noticias, Emiliano, y esto es importante decirlo porque nosotros hacemos un esfuerzo por recuperar algunas de las historias positivas y hay historias positivas. Les menciono dos. Una de las cosas que detecta el informe es, e incluso desde el informe anterior lo veníamos señalando, es el vigor
de la acción cívica en el mundo. O sea, estamos viendo muchísimos movimientos sociales que se manifiestan en las calles, en los que la gente sale a demandar sus derechos. Lo estamos viendo, qué sé yo, en los movimientos usualmente liderados por la juventud alrededor del tema del cambio climático, pero lo estamos viendo hoy de manera ostensible en países como Irán e incluso China. O sea, hay una disposición de la gente a salir a defender sus derechos fundamentales que me parece que cuenta como una buena noticia para la democracia. Y luego hay buenas noticias en algunos lugares, pocos, pero donde vemos avance democrático, y lo vemos, qué sé yo, en el caso de América Latina, los índices nuestros, la medición nuestra detecta un progreso interesante en la República Dominicana, por ejemplo, en algunos sentidos en Ecuador, en otros países, por ejemplo en Europa, en un país muy chiquito, ex República Soviética, Moldavia, que está en una situación muy complicada a la sombra de Rusia. Ahí hay progreso democrático, en algunos países africanos como Gambia, como Zambia. Hay algunas buenas noticias, son poquitas, y muy pocas en particular en América Latina. El retroceso que se viene dando en la calidad democrática puede indicar que quizás para mucha gente la democracia no es el mejor sistema de gobierno, que hay mucha gente dispuesta a otra cosa, a resignar libertades a cambio de... Me gustaría que lo viéramos enseguida en la segunda parte de la entrevista. ¿Les preocupa la calidad de la democracia en la región y en el mundo? Resulta que esta forma de gobierno está sufriendo un declive en todo el planeta. Según el último informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, la calidad de la democracia se está erosionando en la mitad de los países que se rigen por este sistema. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el secretario general de IDEA, Kevin Casa Zamora, que fue vicepresidente de Costa Rica entre 2006 y 2007, que es abogado y politólogo, investigador, analista, educador, consultor, profesor universitario de Ciencias Políticas e Historia en su país, Costa Rica. Doctor Casa Zamora, yo le preguntaba hace unos minutos a propósito de estos números que venimos manejando, ¿este retroceso no indica que quizás para mucha gente la democracia no es el mejor sistema de gobierno? ¿Que hay muchos dispuestos a resignar, por ejemplo, libertades a cambio de, y ahí podríamos abrir una lista? Yo creo que sí, yo creo que se ha extendido una narrativa en la cual los sistemas autoritarios o algunas vertientes de sistemas autoritarios son percibidas como eficaces para resolverle problemas a la población. Lo que pasa, Emiliano, es que esa es una apuesta, en primer lugar, muy distorsionada, me parece, por el ejemplo de China. No todos los autoritarismos son como China, en términos de su eficacia. Y en segundo lugar, es una apuesta muy riesgosa. ¿Por qué menciona China de esta forma? Bueno, porque claramente es un sistema autoritario que ha sido capaz de resolver problemas de bienestar de manera muy visible, a un costo brutal en términos de la vigencia de los derechos civiles y políticos, evidentemente. Pero y usted dice que China es referencia para determinados países, para determinadas poblaciones. Claro, y eso, por la misma magnitud del país, tiene un efecto distorsionante en esta discusión. Pero le decía que además es una apuesta muy riesgosa, porque en un sistema democrático, uno de los rasgos más importantes es la capacidad de corregir el rumbo de la política pública. Si usted vive en un sistema democrático y no le gusta quien está gobernando y no le gustan las políticas públicas, usted sabe que dentro de 4 o 5 años va a tener la posibilidad de manifestarse sobre ello y posiblemente, con un poco de suerte, cambiar el rumbo. En un sistema autoritario es un poco jugar a la ruleta. O sea, usted puede tener suerte y le toca Lee Kuan Yew, el presidente de Singapur, manejando el chiringuito, ¿no? El chiringuito, ¿qué quiere decir? Y digo, manejando el negocio y a usted le va bien con Lee Kuan Yew manejando el país.
Pero si no tiene esa fortuna, le toca Idi Amin o le toca Pol Pot, y no tiene ninguna capacidad de cambiar el rumbo. Ese es el gran problema. Y la mayoría de los autoritarismos son más parecidos a Idi Amin que a Lee Kuan Yew. Entonces, me parece que es una apuesta muy riesgosa. Ahora, yo puedo estar aquí, Emiliano, dándole a usted y a quienes nos escuchan argumentos de tipo teórico y normativo que favorecen a la democracia como sistema de gobierno, pero para el 98% de la gente allá afuera, lo que le interesa es que la democracia sea capaz de resolverle problemas concretos. Y entonces de ahí la enorme importancia no de renunciar a la democracia, sino de reformarla para que sea capaz de entregarle a la población bienes y servicios públicos en los cuales se traducen muchos derechos fundamentales de manera eficaz. Esa es la agenda que hay que abrazar en este momento. A ver, profundicemos un poco por ahí. Usted dice que uno de los factores es la percepción de que las instituciones democráticas no están respondiendo a expectativas y demandas sociales de manera eficaz. ¿Qué no está suministrando en muchos de estos países la democracia? ¿Qué es lo que busca ese tipo de movimientos de una parte de la población? Yo creo que hay un tema de calidad en el acceso a ciertos derechos fundamentales. Lo vemos en América Latina, por ejemplo, el enorme déficit que tiene la región como un todo, con altas y bajas evidentemente, pero el enorme déficit que hay, por ejemplo, en la calidad de la educación pública. El enorme problema que hay que lo vimos durante la pandemia, en el acceso a los servicios de salud pública, la capacidad de los sistemas de salud pública. Digo, cuando la pandemia nos pilló aquí en América Latina con la mitad de las camas por unidad de población que tienen los países de Europa Occidental, por ejemplo. Ahí ya usted ve la debilidad en la provisión de un derecho fundamental que claramente tiene un impacto en el nivel de vida de la población. El tema de, el reclamo por la incapacidad en la gran mayoría de nuestros países por revertir la tendencia hacia una desigualdad creciente. Que se ha convertido en un tema muy, muy central en lo que está pasando en América Latina y más allá de América Latina. Teniendo en cuenta esas respuestas suyas, la pregunta siguiente es ¿qué recomienda IDEA para que las instituciones puedan dar respuestas eficaces? ¿Qué acciones concretas pueden implementarse para achicar esa brecha entre expectativas y realidad? Mira, a mí me parece central que se asuma como una parte central del debate político una agenda para mejorar la calidad de la gobernabilidad democrática. ¿Qué implica esto en concreto? Y aquí voy a mencionar algo que es muy oportuno. El primer tema que implica esa agenda, en mi opinión, es retomar los temas de diseño institucional. Y digo que es oportuno porque una parte importante de lo que pasó en Perú ayer y de lo que ha venido pasando en Perú tiene que ver con deficiencias muy ostensibles en el diseño institucional del funcionamiento de la democracia en Perú. Entonces, retomar temas de cómo hacemos para que nuestras instituciones políticas funcionen de manera más eficaz al tomar decisiones e implementarlas. Ya que mencionó Perú y ya que Perú está tan candente en estas horas, una mínima ampliación le pido. Sí. ¿Cuál es el problema de diseño institucional que usted ve en Perú? Mira, en el caso de Perú, el sistema electoral que tienen es un desastre y propende a la fragmentación brutal de la representación política, propende a que no haya partidos políticos. Perú es un país que se quedó sin partidos políticos desde hace mucho tiempo. Es un sistema en el cual las relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo están cundidas de incentivos perversos,
como por ejemplo la posibilidad de estar constantemente enjuiciando políticamente al presidente y a los ministros. Hay un montón de temas de diseño institucional que, en mi criterio, deberían ser parte de una discusión central en el debate político. 1. 2. Un tema que es clave, particularmente en América Latina, si nos interesa la gobernabilidad democrática y si nos interesa cerrar esa brecha de la que estamos hablando, es la sostenibilidad, la robustez y sostenibilidad fiscal de los estados, sin lo cual no hay ninguna posibilidad de entregar bienes y servicios públicos de calidad a la población. Tercer aspecto de esa agenda de gobernabilidad democrática, la calidad de la gerencia y de la administración pública, que es el instrumento para proveer bienes y servicios públicos a la población. Y cuarto, el tema de la confianza de la que estén dotadas las instituciones, que obliga a plantearse inevitablemente el tema de la corrupción y la impunidad por la corrupción. Si no nos ponemos serios con respecto a eso, la confianza en las instituciones nunca va a ser reconstruida. Bueno, esos son algunos de los temas que me parece a mí que hacen a la calidad de la gobernabilidad democrática, que deberían ser una parte central del debate público. A ver, Emiliano, si algo debimos haber aprendido de la pandemia, una sola cosa es que la calidad de la gobernabilidad democrática literalmente salva vidas. Entonces, me parece que esa agenda hay que asumirla como una cosa prioritaria. Me quedé pensando en lo que señalaba y en el énfasis, por ejemplo, que ponía en el diseño institucional, porque tengo presente, por abordajes periodísticos de estos días, el caso de Chile, ¿no? Así es. Chile. Las revueltas que sacudieron a Chile a fines del año 2019. ¿Cuál fue la salida que se implementó? Iniciar un proceso de reforma constitucional. Y resulta que todavía ese intento anda a los tumbos, ¿no? El texto de reforma que redactó la Asamblea Constituyente, que había sido electa en las urnas, después fue rechazado ampliamente también en las urnas. Mi pregunta es, porque la hemos hecho hablando con dirigentes políticos y con analistas chilenos, ¿la salida no debe haber sido otra? ¿La salida no debe haber sido la implementación de políticas económicas y sociales que atacaran, por ejemplo, la desigualdad que quedó de manifiesto con las protestas? Mire, pudo haber sido. Yo no encuentro falta en el hecho de que los chilenos hayan apostado por lo más cercano que se tiene a un botón de reset. Desde hace 2 años, en este contexto de la pandemia, hemos venido mencionando en todas partes esta noción de que hay que renegociar el contrato social, porque en algunos sentidos demostró estar roto durante la pandemia. Bueno, lo más cercano que se tiene a eso es una convención constitucional, y fue la apuesta que hicieron los chilenos. Con grandes problemas, y podemos entrar en la discusión de qué fue lo que falló. No les salió bien. No les ha salido bien. No les salió bien porque la Constitución sigue sin modificarse, hay no les ha salido bien en esa materia. Yo seré el primero. Y las demandas sociales que estuvieron en el centro de los reclamos y de las protestas continúan ahí. Absolutamente. Yo seré el primero en reconocer que la cosa no ha salido bien. Mire, que algo sea necesario no significa que va a ser fácil hacerlo. Yo creo que de todas maneras es de reconocer que ante una situación de inestabilidad social y política en Chile, optaron por una salida institucional dentro de los carriles democráticos. Yo creo que eso hay que celebrarlo, y el presidente Boric lo dijo de manera muy elocuente el día siguiente o el propio día del referéndum que rechazó el texto propuesto a la ciudadanía para la nueva Constitución. Yo creo que pese a todo, el experimento de reforma constitucional en Chile no ha terminado. Está por escribirse el final. Y yo creo que en el caso de Chile hay una percepción generalizada que además se manifestó en una votación de que el texto constitucional actual no es adecuado a las necesidades del país. Digamos, yo no veo problema en eso, por más que evidentemente haya demostrado ser un proceso muy azaroso. Enseguida volvemos para la tercera parte de esta entrevista. En los minutos finales de esta entrevista con el doctor Kevin Casa Zamora, secretario general de IDEA,
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Estamos hablando sobre la calidad de la democracia, sobre el deterioro que está experimentando en buena parte del mundo. Pasamos hace unos minutos por el caso de Perú, reciente, tan instalado en estas horas. Hubo algún comentario suyo, pero capaz que podemos volver, sobre todo para observar de qué forma hay que encarar un momento tan crítico como este, ¿no? Yo creo que el caso de Perú es uno en el que de alguna manera convergen, si no todas, muchas de las patologías que están afectando a la democracia a escala global. Es un caso en el que claramente hay problemas graves de diseño institucional que deben ser enfrentados, en el que hay un problema tóxico de polarización, que precede a la última elección, pero que claramente se manifestó en la última elección, que fue, como recordamos, muy, muy cerrada. Hay un problema de corrupción muy extendido. Hay un descrédito prácticamente total de la clase política. Justo estaba revisando, imagínense que en la última encuesta de Latinobarómetro del año 2021, el nivel de satisfacción con la democracia en Perú anda por el 11%, que es el segundo, era en aquel momento, en el 2021, el segundo más bajo de América Latina, y el nivel de confianza manifestado por los encuestados con respecto a los partidos políticos y el Congreso era el más bajo de América Latina. 7% de la población manifestaba tener alguna confianza en los partidos políticos y en el Congreso. No hay democracia que pueda funcionar así. Entonces, claramente vemos la convergencia de una serie de factores que, si no se enfrentan, no van a enderezar el curso de un país que, francamente, en los últimos años ha venido descendiendo en forma imparable hacia la ingobernabilidad. Entonces, yo le deseo lo mejor a la nueva presidenta y ojalá le vaya muy bien y ojalá la dejen más o menos hacer su labor, pero no le auguro, francamente, un pasaje tranquilo por su presidencia. Los informes de IDEA agrupan a los países, a los 173 países que estudian, en tres grandes categorías, ¿no? Según la calidad de su democracia. ¿Podemos repasar cuáles son? Claro, a ver, están por un lado el grupo de los países democráticos, y bueno, podemos entrar en una discusión, no tenemos tiempo para ello, de cómo se define dónde está la línea que separa la democracia de lo que no es democracia. Luego están los regímenes híbridos y luego están los regímenes derechamente autoritarios. Y entre los países democráticos sí hay tres capas, digamos, los países de alto desempeño democrático, los de desempeño medio y las democracias débiles. ¿Dónde está Uruguay? Pueden preguntarse los oyentes. Claro. Bueno, en el último informe de la Organización de Uruguay perdió la calificación de democracia de alto desempeño por primera vez desde que se publica ese trabajo. Sí, pero yo no perdería el sueño por eso, y le digo por qué. Porque de alguna manera es un artificio de la medición. Sucede que literalmente en una de las 5 categorías, de esos 5 grandes atributos de los que hablé antes, Uruguay bajó 1 centésima por debajo del punto de corte que separa a las democracias de alto desempeño de las de desempeño medio. Mire, para todo efecto práctico, Uruguay es una democracia de alto desempeño, la única que hay en América Latina y la que ciertamente tiene el desempeño de Uruguay claramente es muy superior, el desempeño de la democracia uruguaya claramente es muy superior al del resto de la región. Sí, a ver, la fortaleza de la democracia es un activo que han utilizado todos los gobiernos para posicionar al país a nivel internacional. Incuestionablemente. ¿No? La pregunta sería, ¿no se nos va la mano en el autobombo? Es decir, ¿no tenemos que mirarnos un poco más críticamente? ¿No tenemos algunas señales a las que atender? Yo creo que toda democracia debe tener la capacidad de mirarse en el espejo y de no celebrarse a sí misma más de la cuenta. Por ejemplo, acá en Uruguay, actores judiciales y políticos han señalado que los mecanismos para combatir la corrupción son vulnerables, son flojos, ¿no? Y se han debilitado, y de hecho la centésima que pierde Uruguay, que lo pone por debajo del umbral de alto desempeño, tiene que ver con el atributo de administración imparcial, donde está
incluido el tema de las políticas de lucha contra la corrupción. Es ese el puntaje que se bajó un poquito en el caso de Uruguay y que lo puso apenas por debajo del umbral, literalmente una centésima por debajo del umbral de alto desempeño. Hay un debate en el Parlamento a propósito de la necesidad de reformar la ley de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Ese es un campo delicado en toda esta materia. ¿Cómo ve IDEA estos temas? El Frente Amplio está demandando que se avance, que se actúe rápido, que se lo trabaje y se concrete cambios en esa materia antes de que llegue el próximo periodo electoral, etcétera. Usted que ha trabajado esa materia en particular, ¿ha tenido oportunidad de revisar estas discusiones? Mire, no le he dado el seguimiento que debería quizá desde hace años, a partir de que se aprobaron las primeras reformas, como dije, hace ya unos cuantos años. Pero en todo caso, este es un tema, el de la regulación del financiamiento político, que ningún país ha logrado resolver en forma definitiva. Es un tema al que hay que estar volviendo constantemente. Ustedes tienen fortalezas importantes, y le digo una que no es menor. Ustedes tienen un sistema, que fue lo que yo estudié, dicho sea de paso, en el trabajo que hice acá en Uruguay, tienen un sistema el sistema de pago por voto, de subsidio a los... Se complicó la agenda de nuestro invitado. Lo están llamando. De subsidio a los partidos políticos y a las campañas, que es un sistema robusto y que reduce la dependencia de los partidos políticos con respecto al financiamiento privado y que en consecuencia reduce las posibilidades de conflicto de interés. Ese es un activo muy importante que tienen que protegerlo. Porque hay un discurso populista facilón, ¿verdad?, que lo ve uno en muchos países, que dice que es una barbaridad darle plata a los partidos políticos porque esa plata se puede utilizar para construir vivienda o para qué sé yo. Uh-huh. Mire, es muy importante proteger la integridad del sistema político y el caso de Uruguay es muy emblemático en ese aspecto, proteger la capacidad de los partidos políticos de competir en una situación de relativa equidad. Y yo le digo con toda franqueza, una de las conclusiones a las que yo llegué en la investigación que hice es que si no hubiera existido el sistema de pago por voto en Uruguay, la izquierda difícilmente hubiera llegado al poder en Uruguay. Entonces, proteger la equidad y proteger la integridad del sistema electoral es algo por lo cual vale la pena pagar. Ahora, hay otras reformas que tienen que ver con la regulación de las fuentes de financiamiento, las reglas de transparencia, las sanciones que se pongan, que se introduzcan para los casos en los que la legislación llegue a ser vulnerada. Todos esos son aspectos que deben ser revisados constantemente. La gran dificultad, y ojalá Uruguay escape a esa regla, es que la gran mayoría de los países no legislan en esta materia a menos que haya un escándalo. No legislan de forma preventiva, legislan de forma reactiva. Ojalá Uruguay escape a esa regla y logre en tiempos de calma replantear, mejorar, recalibrar su sistema de regulación del financiamiento político. Ojalá. Para el minuto final de la entrevista, otra recomendación, una más que le haga IDEA a Uruguay para mantener la calidad democrática, para fortalecerla, dejando de lado esto que ahora hablamos, el financiamiento de los partidos. Mire, la verdad que a ver, la cosa está funcionando bastante bien acá. Yo creo que la recomendación que yo les haría es no ser autocomplacientes y proteger, como ustedes ciertamente lo hacen, porque Uruguay lo hace muy bien, proteger los controles sobre el ejercicio del poder ejecutivo, que es por donde empiezan a hacer agua los sistemas democráticos que empiezan a deslizarse en la dirección autoritaria. O sea, proteger el ejercicio de la prensa independiente y cuestionadora, proteger la independencia judicial, que posiblemente sea el barómetro más preciso de la calidad de la democracia en un país, proteger el espacio cívico para que la sociedad civil pueda manifestarse y demandar sus derechos, y proteger, y esto es crucial, y esto ustedes lo hacen muy bien, proteger
la independencia y la autonomía y la credibilidad de las autoridades electorales. Porque hemos visto en estos días, en muchos países de América Latina, cómo la credibilidad y la autonomía de organismos electorales robustos y competentes está bajo fuego. Lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo en México. Eso hay que protegerlo a toda costa, porque en última instancia, Emiliano, cuando ya todo se ha dicho, la celebración de elecciones justas, libres, transparentes, es el mejor control sobre el ejercicio del poder que puede existir en una democracia. Eso hay que protegerlo a toda costa. Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Encantado.